Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Quiero educar, si se puede decir de esa forma, bíblicamente a la iglesia, porque desde que empezó la pandemia solo oímos o vemos o escuchamos en las redes sociales muchas cosas que tienen que ver con desinformación o alarma evangélica, que la vacuna, que el chip, que la marca la bestia, que todas estas cosas. Y cayó apenas la pandemia para estas cosas, y entonces es donde muchos comienzan a hablar ya fuera de lo que la palabra de Dios dice y empiezan a alarmar, ¿verdad? Lo que es alarmar a la gente, muchos creyentes, y entonces iglesias dando, digo yo, muy mal testimonio, peleando con sus gobiernos, con sus alcaldías en Estados Unidos, ¿verdad? Y así. Entonces quisiera que, aprovechando de que en esta semana se nos anunció de que vamos a necesitar un código QR para poder entrar a un establecimiento, poder comprar, etcétera. También, ¿verdad? Ya se desató inmediatamente, hablando de que ya esto es una dictadura, y que el presidente es un dictador. Yo no voté por él, no estoy de acuerdo en todo, pero tengo que orar por él. Esa es mi responsabilidad como cristiano, no criticarlo y hablar mal de él, sino la palabra nos dice: oren por las autoridades. Eso es, sujétense a ellas, son puestas por Dios, con propósitos de Dios. Entonces estamos viendo en este momento y viviendo cosas y situaciones que nunca hemos vivido nosotros y que jamás habíamos visto. Para tal vez los preadolescentes, tal vez hablando de Josué, Fabiana, que están por ahí, esas edades, que crecieron ya conociendo el internet y conociendo los teléfonos celulares y todo lo que tenemos ahora, no vivieron lo que nosotros, esa transición que nosotros vivimos a partir de los años 90 para acá, que fue donde empezó el auge del internet. Empezaron a salir entonces ya más al público los teléfonos celulares que empezaron en los 80s, pero que solo los que tenían mucha plata tenían un teléfono celular. Y ya se abrió luego para todos, incluso en los 90, cuando empezamos a tener celulares, eran muy caros y las líneas eran carísimas, ¿verdad? Los que se acuerdan, por lo menos una línea costaba 60,000 colones. Y costaba también tener 60,000 colones para una línea telefónica. Pero ahora nosotros vemos cómo pasa la gente por ahí, señoras, señores, quien sean, niños, adolescentes, andan con su celular hablando en la calle, y ya lo vemos eso muy normal. Empezamos a ver esas llamadas, luego mensajes de texto, y nos relacionamos con el asunto de los mensajes de texto. Entraron también... Empezamos a relacionarnos más con los correos electrónicos, ya no se mandan casi cartas como se mandaban, ¿verdad? Escritas, sino que ahora es correo electrónico. Entonces llega inmediatamente se contesta. Todo eso lo hemos vivido nosotros, porque el internet vino a cambiarlo todo. Las páginas web, ni qué hablar de las redes sociales. Hace unos días, la semana antepasada, vivimos un acontecimiento que fue mundial. Se cayó WhatsApp y las redes sociales Instagram y Facebook, que son de Facebook, de la empresa de Facebook, y vieron el caos que pasó, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes si nos quedáramos sin internet en el mundo. Esto sería, yo digo que el día que se dé una
guerra mundial o alguna cosa, va a ser porque no hay internet. Algo va a pasar grande el día que no haya internet. No sé si va a pasar, pero ya nada existe sin el internet. Se necesita el internet, es parte vital de la globalización y nuestra forma de vida. Pero todo eso nosotros lo hemos llevado poquito a poco, lo hemos ido viviendo poco a poco. Luego ya dejamos los Tamagotchi, aquellos celulares que eran solo para hacer llamadas o mandar mensajes de texto, y entraron los teléfonos celulares digitales, y entonces ya entró el internet en nuestros teléfonos, y entonces desde el teléfono mandamos WhatsApp, mandamos mensajes de audio. ¿Quién se iba a imaginar de los que estamos aquí, que tenemos más de, digamos, 40 años, que íbamos a llegar al punto de ver una videollamada, que solo lo veíamos en las series de ciencia ficción, solo veíamos cuando allá perdidos en el espacio, o cómo se llama la otra, Viaje a las estrellas, que hacían videollamadas, ¿verdad? No entendíamos cómo podía pasar eso, no creíamos que pasara, pero pasó. Todos podemos hacer una videollamada de WhatsApp, vemos las reuniones que tenemos por Zoom, todas esas cosas, hermanos, es un preámbulo para cosas que vienen. Y esto que estamos viviendo es como ese preámbulo, como digamos que nos estamos acostumbrando para que cuando venga los tiempos, ya específicamente tiempos finales, donde el anticristo tome un control mundial, ya no estemos, o por lo menos la mayoría del mundo, no se extrañe de que tenga que pasar un código QR para que lo dejen entrar a algún lugar, para poder tener un trabajo, para poder trabajar. Ya vieron también que estamos pasando eso. Ya usted no puede trabajar con el gobierno si no se vacuna, o si no está vacunado. Y algunas empresas también ya lo están haciendo. Ya nos encontramos establecimientos donde hay un rotulito que dice: aquí todos estamos vacunados, es un negocio seguro. Y yo no sé si han visto eso. Entonces, este mundo está pasando algo que habla Daniel, capítulo 12, versículo 4. Apunten el pasaje. Yo quiero ir un poquito rápido con los versículos. Pero vean lo que habla. Daniel es un libro muy profético, todo el libro de Daniel, especialmente desde el capítulo 6, capítulo 7 en adelante de Daniel, es muy profético, va muy ligado con Apocalipsis. Y en el capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cuando Daniel escribe esto, cuando Dios le dice, el ángel le dice que selle el libro y las palabras que escribió, más o menos fue hace unos 2600 años de eso, unos 600 años antes de Cristo, o 500 años por ahí, más o menos, para que se hagan una idea. No quiero ser exacto, pero cuando se le dice sella el libro hasta el tiempo del fin, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es una de las cosas en las que estamos viviendo ahora, y tal vez desde hace unos 150 años atrás para acá, la ciencia aumentó. Y muchísimo más a partir de, no sé, de estas cosas que nosotros mismos estamos viendo. Es una de las señales o una de las cosas que Dios nos está diciendo para los tiempos del fin. Ahora, yo quiero enseñarles esto para que ninguno se alarme, pero que salgamos sabidos y entendidos de qué es lo que está diciéndonos la Biblia, o qué nos dice la Biblia acerca de estas cosas. El mensaje de hoy tiene que ver con señales antes del fin. El mensaje de hoy es muy diferente a los mensajes de siempre, de todos los domingos, porque yo quisiera que muchos de ustedes escucharan estas cosas. Nunca había estado el escenario tan preparado como hasta hoy para que se den algunas situaciones que se están dando. Este código QR que vamos a tener que tener nosotros, ya sea digital aquí en el teléfono o ya sea impreso para presentarlo en diferentes lugares, es solamente un requerimiento que nos están pidiendo, pero no tiene que ver nada con la marca de la bestia en este momento, no tiene que ver nada con el anticristo ni nada de eso, no se imaginen esas cosas. Pero sí es un ensayo, sí es un preámbulo
para todas estas cosas. Nos hablaban mucho del chip, que nos iban a inyectar un chip y que no sé qué. Por lo menos yo estoy oyéndolo desde los años 90, cuando me convertí a Cristo, que uno ya oía predicaciones, veía programas en televisoras cristianas, se hablaba del chip. Yo creo que ese chip ya ni siquiera se necesita un chip. Ya ven ustedes que con un código bien puede estar tatuado en la mano, puede estar tatuado en la frente, no se necesita esconder nada por medio de un chip. Y cuando venga eso va a ser muy voluntario, hermanos. No va a ser que usted lo van a agarrar a la fuerza y tiene que ponérselo, no, eso va a ser voluntario. El anticristo no lo va a obligar a ponérselo. Habrá algunas restricciones o requerimientos para eso, pero nada, no va a ser obligatorio. Tiene que ver con que si yo quiero seguir a Cristo y ser fiel a Él, no me voy a dejar tatuar. Ahora, pastor, pero ¿por qué usted está hablando de eso? Si nos han enseñado toda la vida que nosotros los cristianos no vamos a ver eso del chip y no vamos a ver eso de la marca de la bestia, que el Señor va a venir por nosotros antes de que todas estas cosas pasen. Les voy a decir una cosa, hermanos, y es por ahí por donde quiero empezar hoy. Hay sistemas teológicos, son acomodos de pasajes bíblicos que personas hacen, incluso inventando cosas, para decir esas cosas. Pero lo mejor es ir a la palabra de Dios, a ver qué nos dice la Biblia, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice el mismo Jesús acerca de este asunto. Porque es muy fácil tomar pasajes de la Biblia y decir, no, este pasaje no es para la iglesia, este pasaje es para Israel. ¿Y quién le dio a usted la potestad para decir eso? ¿De dónde sacó usted? ¿Qué tiene usted? Es el monopolio de decidir qué es para la Israel y qué es para la iglesia. Solamente que la Biblia lo especifique claramente, nada más. Bueno, el escenario hermanos, está listo. Hay una situación o un acontecimiento que va a suceder y que todos nosotros vamos a ver si es que estamos vivos, pero si hemos muerto también lo vamos a ver, que se llama o es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero empezar por ahí. El arrebatamiento de la iglesia se le dice arrebatamiento porque el pasaje habla de que seremos arrebatados. Por eso se dice que es arrebatamiento. Pero cuando Pablo habla de que seremos arrebatados, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar por ahí, porque quiero poner bases. Jesús vendrá por su iglesia en un acontecimiento denominado su venida. Solo hay una venida. Cuando la Biblia habla de su venida, está hablando del arrebatamiento. Lo que comúnmente se le dice rapto, que ese no es un término bíblico, pero se le llama así, rapto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, vamos a leerlo, lo van a tener aquí. Yo creo a veces que es mejor que usted apunte la cita nada más. Por si esto va a quedar en YouTube y usted lo va a poder escuchar después por YouTube, va a quedar grabado. Pero oiga lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no conocen a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y luego resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o los que murieron en él. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia tesalónica diciéndole, por eso les digo esto según lo que dijo Jesús. En palabra del Señor es según lo que enseñó Jesús. Y las enseñanzas específicas de Jesús en cuanto a este tema están en los evangelios. Está en Mateo capítulo 24, está en Lucas capítulo 17, está en Lucas capítulo 21 y está en Marcos capítulo 13. O sea, Pablo está diciendo, según lo que Jesús dijo, eso es lo que quiere decir en palabra del Señor. Y dice,
que nosotros que vivimos, Pablo daba por un hecho de que mientras él estuviera vivo, Jesús iba a venir, dice que habremos quedado ¿hasta qué? La venida del Señor. Pongan atención a esto, hermanos, porque no podemos tomar textos fuera del contexto, ni tampoco aislar versículos. Por eso me gusta citar pasajes completos. Aquí dice Pablo que lo que él está hablando es la venida del Señor. Y vamos a ver a qué se refiere Pablo con la venida del Señor. Dice, nosotros que estemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, o sea, no precederemos a los que murieron. Y entonces da ahora la explicación, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se refiere con la venida del Señor, la resurrección de los muertos y los muertos cristianos, porque vea que está hablando de cristianos, nosotros y los muertos en Cristo. Dijo los muertos en Cristo, aquí no está hablando de muertos que no conocieron a Cristo. Está la resurrección, lo que la Biblia llama resurrección de los justos, de los cristianos. A la resurrección, el día que resuciten los cristianos, Pablo le llama la venida del Señor. Ok, sigamos, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí está bien la palabra arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Vean qué lindo. Entonces, el arrebatamiento, según el apóstol Pablo en este pasaje y según lo que dijo Jesús, porque él está citando lo que dijo Jesús, el arrebatamiento es la venida del Señor. ¿Esto por qué se lo digo? Porque hay unos que dicen que la venida del Señor es una cosa y el arrebatamiento es otra cosa. Mentira, mentira. Eso no lo dice la Biblia. Pele el ojo y el oído. No haga caso, eso no es así. La venida del Señor es cuando Él venga por nosotros, por su iglesia. Voy a darles otros pasajes. Mire lo que dice, ¿qué tiene que suceder antes de que ese arrebatamiento suceda? Eso es importantísimo porque yo necesito saber qué va a pasar antes del arrebatamiento. Les decía a los hermanos que estamos en estudio bíblico los miércoles por Zoom, que si usted quiere conectarse por Zoom a un estudio bíblico, entonces nada más me pone un mensaje, pastor, mándeme el link y se puede conectar. Hablábamos de que hay un montón de mitos en la iglesia cristiana. Este es uno, este que acabamos de decir. La venida del Señor es el día que Él venga a arrebatarnos. Otro mito, hermanos, es que no vamos a saber cuándo Cristo va a venir. Ahorita mismo puede ser que Cristo venga y nos lleve y nadie sabía. Eso es una mentira. La inminencia, le llaman, de la venida de Cristo no existe en la Biblia, hermanos. Él dijo que nadie sabe el día de su venida, ni el día ni la hora, sí. Ahorita no lo sabemos, pero Él sí nos da un montón de señales para saber que ese día o que está cerca su venida, para que estemos apercibidos. De eso está lleno Mateo capítulo 24. Y eso está lleno aquí este pasaje que vamos a leer, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y ahí nos vamos a quedar hasta unos versículos nada más. Y creo que esto lo vamos a tener que dejar para de hoy en 8. Porque esto es muy importante que la iglesia lo conozca. ¿Saben por qué? Porque no sé si pusieron atención al pasaje que acabamos de leer. Pablo comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este tema. Porque entonces, así como la iglesia de Tesalónica estaba ignorando este tema y entonces estaban creyendo otras cosas, así es necesario que la iglesia Fuente de Vida no ignore estas cosas para que no estén oyendo y creyendo otras cosas. Aunque usted lo haya oído desde que nació en el Evangelio, es lo que dice la Biblia, no lo que dice fulanito o fulanita. Es lo que dice la Biblia, así como lo estamos leyendo, hermanos, literal, así como estamos leyéndolo.
Entonces, va a haber señales. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, mire cómo empieza el apóstol Pablo diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, ¿qué es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo que nos habló en la carta anterior, el rapto, el llamado rapto, el arrebatamiento. O sea, va a hablar del arrebatamiento, tanto que le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿ve? El arrebatamiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo es nuestra reunión con Él. Acaba de decirlo Pablo en otro pasaje: seremos arrebatados y nos juntaremos con el Señor en el aire. Aquí no hay nada raro ni nada extraño, porque hay gente que ha llegado al punto de hacer, Dios mío, toman versículos y hacen una herejía de un versículo. Tan sencillo como está aquí, Pablo nos va a hablar de su venida, y esa venida es nuestra reunión con Él. Y entonces dice: les rogamos, hermanos, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Está hablando de cuando Él fue a hablarles y explicarles. No se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí. Viene hablándonos de la venida de Cristo y dice que la venida de Cristo es nuestra reunión con Él. Ahora menciona aquí que el día del Señor está cerca. Es porque el día del Señor tiene que ver con el juicio sobre el mundo entero que no conoce a Cristo o que no quiso recibir a Cristo. La venida del Señor y nuestra reunión con Él tiene que ver con la iglesia. El día que Cristo venga y nos lleve y seamos arrebatados, ese día comienza el día del Señor, día de juicio sobre este mundo, día de ira, día de castigo. Pero para que eso pase, el Señor tiene que sacarnos a nosotros de aquí. Lo dice muy claro en los evangelios, como en los días de Lot será la venida del Señor. Lot, ¿qué pasó? El Señor mandó 2 ángeles a sacar a Lot de su familia de Sodoma. Así va a ser, eso es una analogía de lo que va a pasar con la iglesia. El día que el Señor vaya a hacer llover fuego sobre este mundo, tiene que sacarnos a nosotros de aquí, que somos su esposa, que somos su amada, que somos su novia. Nos va a llevar en el arrebatamiento. Y ese día comenzará el juicio de Dios sobre todos los que no quisieron recibir el amor de la verdad para salvarse. Entonces Pablo dice, porque parece que entonces ya habían rumores en Tesalónica de que el día del Señor está cerca. Hermanos, ya está cerca, Cristo viene. Yo me imagino que era porque ellos estaban pasando tribulación. Si ustedes leen toda la carta, estaban pasando persecución en Tesalónica. Entonces ellos dijeron, sí, claro, Jesús habló de que iba a haber una gran tribulación antes de su venida, entonces debe ser que Cristo ya viene. Pablo entonces les escribe esta carta, estos versículos para decirles, no, hermanos, tranquilos, tienen que darse algunas cositas muy específicas para que sepan de que ya viene Cristo. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. A partir del versículo 3 lo dice, el 3 dice: nadie os engañe, hermanos, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, su venida o el día del Señor, es lo mismo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo primero. Bueno, voy a leerlo por partes. Porque es la primera señal que tenemos que ver, apostasía. ¿A qué se refiere la apostasía? Porque apostasía es abandonar sus creencias, su fe. Mateo 24:10, vean el paralelismo que hay con Mateo 24. Voy a estar haciendo un paralelismo, comparando este pasaje de Tesalonicenses con lo que habló Jesús en Mateo. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Póngale atención a esa. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, dice Jesús. Entonces, apostasía tiene que ver con eso,
con que muchos van a tropezar, muchos van a abandonar la fe, entre cristianos se van a aborrecer, se van a entregar unos a otros, se engañarán, la maldad se va a multiplicar, muchos se enfriarán, el amor de muchos se va a enfriar. Eso es apostasía. Entonces Pablo dice, tenemos que ver eso. Y yo digo que tenemos que ver eso a gran escala para decir, sí, este es el último tiempo, pero todavía no estamos viendo todavía eso. Hay apostasía en cierta medida, pero no como la que va a haber en este tiempo. Sigamos adelante. Dice también, versículo 3, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, entonces aquí nos está dando una clave enorme y grandísima, como nunca antes la Biblia o en ningún lado hay o existe. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que antes de que Cristo venga se tiene que manifestar el anticristo. Es que aquí no tiene otra explicación, hermanos. Se tiene que manifestar. Voy a leerles otros versículos, porque esa es la segunda señal que habla aquí, por lo menos este pasaje. La manifestación del hombre de pecado. En Mateo 24:15 Jesús dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y Jesús dice, el que le entienda, como diciendo, solo los que han leído Daniel saben de lo que estoy hablando. Y también en el libro de Daniel dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el anticristo. Y en el capítulo 11:31 de Daniel dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Cuando venga este acontecimiento, la abominación desoladora, va a ser cuando el anticristo se va a manifestar al mundo entero como anticristo. ¿Por qué va a pasar así? Es lo que sigue diciendo el versículo en que estábamos, el pasaje en que estábamos. Mire, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso, hermanos, viene antes de que Cristo venga. Tenemos que verlo. Pablo les está diciendo, no, tiene que pasar esto primero. Entonces, tiene que levantarse el anticristo manifestándose como Dios, haciéndose pasar por Dios contra todo aquello que es objeto de culto. Por eso es que va a ser una persecución o va a ser un asunto muy de índole espiritual, no sé si decirle religioso, que tiene que ver con las cosas de Dios. O sea, el anticristo va a ser precisamente eso, una persona que está en contra de todo lo que es Dios. Anti es de contra, en contra. Cristo en contra de Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo. Este pasaje es muy claro y nos dice que antes de que venga Cristo, este personaje tiene que manifestarse, hermanos. Lo tenemos que ver, lo vamos a conocer, y nunca había estado tan preparado el mundo entero para poder ver al anticristo como ahora. Lo vamos a ver fácilmente por internet, como vimos caer las Torres Gemelas allá, todos en vivo y a todo color. Y más ahora con más tecnología, porque en el tiempo necesitábamos un televisor para ver las Torres Gemelas caerse, pero ahora vamos a andar en la calle viendo el teléfono, ¿verdad? Bueno, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Jerusalén no hay templo todavía. Entonces es otra de las cosas que tienen que pasar. Tienen que levantar el templo para que el anticristo ponga su trono ahí y se levante y se siente ahí como si fuera Dios. Y también demande adoración. Bueno,
Mateo 24, y con esto termino por hoy, dice el versículo 23, entonces si algunos dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, esta es otra de las grandes señales. Vamos a ver a este anticristo y a otros más, porque dice falsos cristos y falsos profetas, haciendo grandes señales y prodigios para engañar a la gente. No estamos viendo eso. Tenemos que verlo antes de que Cristo venga por nosotros. La Biblia entonces, hermanos, aparte de estas señales, tiene más, que vamos a estar mencionándolas, para saber si es cierto, ya estamos cerca, Jesús ya casi viene por nosotros. Y es más, hay otras señales más especiales, diría yo, para saber que vamos a conocer y saber el mismo día que Cristo viene, vamos a saber que Él viene. No soy ningún hereje ni blasfemo, Jesús lo enseña en los evangelios. Jesús dice en Lucas, cuando vean estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque su redención está cerca. El día que Cristo venga se va a manifestar, van a darse unas manifestaciones cósmicas que solo una vez en la historia las vamos a ver. El día de su venida. Entonces no va a ser, otro de las mentiras que nos han dicho, es que es un rapto secreto. No existe el tal rapto secreto. Han visto las películas, que la gente se desaparece y que no saben qué se hicieron. Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. La Biblia habla de que, literalmente, o más o menos parafraseado se los digo, cuando habla de esto, dice que nuestra transformación, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque a la final trompeta, porque sonará la final trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Luego, de 8 vamos a ver ese pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 por ahí. ¿Qué va a pasar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? La transformación. La Biblia no dice que el arrebatamiento va a ser así. Es la transformación del cuerpo. Pero el arrebatamiento lo van a ver todos, todo el mundo. Así como todo ojo va a ver a Cristo, todo el mundo va a ver cuando nosotros como creyentes vamos a ser levantados y cuando los muertos en Cristo resuciten, porque ese día será, según el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, la manifestación de los hijos de Dios delante de todo el mundo. Pregúntele a una persona, ¿por qué usted dice que la iglesia se va a ir antes de ver al anticristo? No obtiene versículo para decirle, no tiene pasaje bíblico para decirle. Porque usted dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No hay pasaje de la Biblia, no existe. Pero sí existen muchos para decir que sí. O sea, por eso les digo que son sistemas teológicos. Alguien se imaginó algo, hizo una mezcolanza y todo el mundo se tragó el cuento. Llevamos más de 100 años tragándonos este cuento, porque eso antes de 130 años atrás, 160 años atrás, no existía. La idea de que nosotros no íbamos a ver al anticristo, que la iglesia no va a pasar la tribulación y que nos vamos a ir antes de esas cosas, eso no existía hace 160 años. Son sistemas teológicos muy nuevos y los podemos demostrar con historia. Lo más importante es los versículos que usted está leyendo aquí. Ahora, hay más pasajes aquí en 2 Tesalonicenses, más versículos, capítulo 2, que quisiera seguir mostrándoles de esas señales que van a venir. Y luego vamos a ver otras. ¿Por qué es esto? Para que nadie se escandalice diciendo que es que sí, ya el anticristo está tomando control, que en alguna hora aparece y esas cosas. No, tranquilos. Por eso Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, dice Jesús. Cuando las hojas están tiernas y empieza, es que ya van a empezar a florecer.
y está el verano cerca, dijo Jesús. Asimismo les digo, cuando vean todas estas señales, sepan que está a las puertas la venida de Cristo. Entonces, el Señor nos deja estas cosas para decir, sí, ya se está gestando el asunto, pero esta pandemia no tiene que ver nada con el anticristo, ni tiene que ver nada con el chip, ni la marca. Todavía no. El código QRS no es el de aquí, ni el de ningún otro lado. Para que no tampoco caigamos nosotros en esas expresiones, ¿verdad?, de muchas personas. Bueno, ahora termino con un versículo porque necesito alentarlos, y ya con esto está en Daniel, ahí mismo el versículo, capítulo 11 que leímos. Capítulo 11, versículo 32 de Daniel. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, está hablando del anticristo, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso dice ese versículo 32, hablando del tiempo este. Porque aunque venga a seducir a algunos para que lo sigan, en ese tiempo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el mayor esfuerzo que vamos a tener o vamos a poder hacer es que el Espíritu Santo estará con nosotros como ha estado hasta ahora, porque el único que nos puede dar la fortaleza, la sabiduría, la capacidad para soportar persecuciones que la iglesia ha pasado toda la historia, solo es el Espíritu Santo, el único que nos puede ayudar en esto cuando vengan estas cosas. Jesús dijo que, orando al Padre, dijo: Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Jesús sabía que eso es una de las situaciones o las cosas que va a pasar con nosotros los creyentes, siempre ha pasado. Y la última generación, que somos nosotros, no va a estar exenta de esto, menos nosotros, la última generación, que es cuando se va a manifestar este impío, este inicuo que dice la Biblia es obra de Satanás. Necesitamos la sabiduría y la capacidad de Dios para estos tiempos, para poder vivirlos y saber vivirlos, y para perseverar hasta el fin, como dijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la instrucción de tu palabra. Señor, nunca antes podíamos decir que las cosas están, que el escenario está tan puesto, Señor, y estamos viendo situaciones ahora mismo que están facilitando todas estas cosas. Pero, Señor, yo quiero ser de los del pueblo tuyo que se van a esforzar y van a perseverar, Señor. Yo no quiero ser parte de esos que dice ahí que apostatarán, que su amor se enfriará. Si más bien en ese tiempo es donde más fuertes tenemos que estar, Señor. Necesitamos tu capacidad, Señor. En ese tiempo más bien necesitamos apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, pero también necesitamos tu fortaleza cuando veamos que algunos no van a seguir adelante, algunos se van a entregar, algunos se van a rendir su voluntad ya no a ti, Señor, sino al enemigo. Algunos por ignorancia también lo van a hacer, ignorancia de tu palabra, porque fueron engañados. Pero nosotros queremos ser de los que se van a mantener firmes.